vivo con RPP Noticias, el presidente Ollanta Humala dice que no gobierna con los resultados de las encuestas y pidió a la oposición que no usen a su esposa Nadine como caballito de batalla en sus campañas. La segunda, el jefe del Estado adelantó que no habría cambios en el gabinete. Asimismo, defiende las reformas que impulsa en el Estado, como la ley del servicio civil, con la que espera beneficiar a 500.000 de servidores públicos. La tercera, Alan García lanza nuevo mensaje a la megacomisión. Insiste en que lo quieren convertir en atracción circense y asegura que si aumentan las acusaciones en su contra por parte del oficialismo, estas provocarían que postule en el 2016. La cuarta noticia, el expresidente Alberto Fujimori envió una nueva carta a la que denominó post no indulto. Confiesa que está escribiendo una autobiografía y en la misiva lamenta no haber recibido gracias presidenciales. Y la quinta, Argentina encabeza el ranking de mayor percepción de corrupción en América Latina, según el barómetro global de la corrupción. Le siguen en esta lista de demérito México y Venezuela. Nosotros nos encontramos en el penúltimo lugar. Y para comentar esta noticia, Guido, nos acompañan el día de hoy dos congresistas. El congresista Omar Chejade, que viene por el Partido Nacionalista, y la congresista Cecilia Chacón, que viene por el Grupo Fujimorista. Gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, comencemos por este extenso diálogo que el presidente Humala sostuvo con José María Marcelo Chema en exclusiva para RPP Noticias. Lo hemos dividido en dos partes porque hay bastantes temas que analizar. El primero es que él ha dicho que no gobierna por las encuestas y que es posible que las reformas que ha impulsado son las que hayan mellado su popularidad. Puede que no le falte razón. La ley del servicio civil no ha sido bien recibida, en parte porque no fue suficientemente informada. Pero creo que hay una coincidencia general sobre la importancia y la necesidad de esa ley. Comencemos con Cecilia Chacón. Sí, mira, yo creo que hay muchos motivos por los que ha bajado en las encuestas y que sí le preocupa. Creo que el haber dado esta entrevista es una demostración de que efectivamente es algo que está en su agenda, que sí le preocupa. Pero me alegro que salga, que hable y que le informe a la población. Han habido muchos casos, el tema de servir, el tema de la obligatoriedad, básicamente del servicio militar, creo que ha sido algo que también le ha hecho bastante mella. Hasta ahora estamos esperando el balón de gas a 12 soles, no solamente no está a 12 soles, sino en muchos sitios está hasta 49 soles, en los sitios más alejados de la selva. Ha dicho de que se está dando un bono, de que el precio ha bajado, pero a ver, la subvención no es bajar el precio, porque cuando uno subvenciona algo, le cuesta menos al que compra, pero le cuesta más al que subvenciona, que somos todos los peruanos, por lo tanto eso no es bajar el precio. También la ambigüedad con la que han manejado la supuesta reelección conyugal, que recién le han puesto coto, también obviamente le ha hecho media. Muchos y seguramente temas, desde tu punto de vista, la inseguridad ciudadana es algo que obviamente lo ha afectado. La negativa a conceder el indulto también le suma, por supuesto que sí, le suma también la negativa del indulto, sobre todo una vez más, ¿no? Ese vaivén, que sí pero no, y que no toma las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Creo que eso es lo que también ha sumado en este caso. Y la compra de Repsol, que no se llegó a concretar, pero que avanzó mucho y que hizo un daño enorme, no solamente a la popularidad del presidente, que al final en realidad es lo que menos importa, sino a la confianza del ciudadano, a la confianza que ha hecho que la economía en muchos casos se paralice y en otras esté cayendo, y las cifras son terribles, y no dichas por mí, sino por el mismo INEI, por ejemplo. Tenemos que la economía creció
4% en el primer trimestre, es el avance más bajo por trimestre desde el año 2009. Tenemos que entre enero y marzo el sector minero, que es el más importante en el país, el que ha impulsado el crecimiento económico de los últimos años, ha caído 6.7%. Eso no tiene que ver con acciones del gobierno, sino son temas económicos que han afectado y que van a seguir afectando. Tenemos, por ejemplo, el sector de exportación de bienes y servicios se ha contraído en 10%, y eso que genera menos inversión, menos trabajo, menos liquidez, y eso también el pueblo lo resiente. A la hora de la hora, Guido, sabemos perfectamente que el pueblo reacciona cuando le tocan el bolsillo, y obviamente la economía se está estancando y eso se va a ir sintiendo con cada vez más fuerza en la población. De acuerdo. Hay algo, definitivamente hay un rasgo que sí se parece percibir con bastante claridad, y que además no solo lo ha afectado a él, sino que ha sido una suerte de fantasma que ha perseguido a otros presidentes: la indefinición. García no la tenía. García era un tipo que parecía estar en todas, ¿no? Para bien y para mal. Bueno, Fujimori ni se diga, era como, ¿no? Que todo parecía salir de su boca. Toledo no. Por ejemplo, Toledo era este presidente escurridizo que siempre tenía que tener a gente que le tradujera. Y Humala, si bien tiene un perfil en ese sentido no tan gaseoso como el de Toledo, no se le percibe un hombre con determinación. Y creo que lo que más choca es que no se le percibe el hombre con determinación que se le percibía cuando no era presidente. Son diversas formas de gobernar, Patricia, gracias por la pregunta. Él tiene un estilo más austero, más obvio. Parece que estuviera como asustado. Dice las cosas, no está asustado en absoluto. Pero antes que se me pase, quiero contestarle a la niña Cecilia, en el sentido de que caen la actividad productiva en los metales, porque el Perú está dentro de una economía globalizada. Y dentro de una economía globalizada han caído los metales a nivel internacional, y por lo tanto tiene que haber un bajón, y eso no es culpa del presidente de la República ni del Poder Ejecutivo. Pero creo que el punto de Cecilia era interesante, en el sentido en que no tiene la culpa, pero forma parte del paquete de malestar, ¿no? Tampoco tiene la culpa cuando el mercado está bueno y sin embargo le atribuimos a los presidentes Patricia, el éxito económico. Entonces, Patricia, vayamos por partes. Se habla de las encuestas. Las encuestas, el gobierno no trabaja para las encuestas, no está fijándose en las encuestas. Yo creo que mal haría cualquier gobierno estar de cara a las encuestas. Pero si de encuestas hablamos, ya que esa es la pregunta y el tema, el presidente tiene casi 40% de aprobación a los 2 años de gobierno, mientras que el doctor García Pérez a los 2 años de gobierno, o sea, en julio del 2008, tenía apenas 22%, y Toledo, el presidente Toledo, tenía en julio del 2003, a 2 años de gobierno, tenía apenas 12%. Es decir, los mejores momentos de García y Toledo son los peores momentos del presidente Ollanta en encuestas, si queremos de alguna manera definir. Pero creo que el mensaje del día de hoy ha sido importante, porque ha sido una reiteración a la defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, de los derechos humanos, y evidentemente en una actitud más comunicativa por parte del Ejecutivo. A ver, porque hay que reconocer... Una preguntita para que nos aclare. ¿Por qué todas estas defensas? A mí me parece una entrevista nomás. ¿Por qué ha habido todo este paquete que, no sé, algunas cosas estoy de acuerdo, pero defensa de la libertad de prensa, de los derechos humanos? ¿Hago una entrevista, no? Porque siempre se le cuestiona, y se le ha cuestionado al nacionalismo, Patricia, te recordarás ese tipo de cosas, y evidentemente no estaban dentro del programa de gobierno, y se sembró la duda, y siempre es bueno decirlo. Pero independientemente de ello, creo que el presidente de la República está comunicando un hecho que es importante. Si ha habido de repente alguna caída en las encuestas, hay que reconocer, es por que el tema, la ley del servicio civil no es muy popular. Y si hay que hacernos una autocrítica a nosotros, hay que decir que de repente nos ha faltado mayor nexo de causalidad y de comunicación con la población. Y es bueno que el presidente de la República converse, explique a la nación, diga que no van a haber despidos masivos, que no es la época del Fujimorato, en la década del 90, que se despidió a más de 200.000 personas, te acordarás, Patricia, de manera injustificada, la mayor parte de ellas. Tanto es así que están en la primera lista, en la segunda lista, interpusieron acciones de amparo o acciones de reposición. A ver, pero más que historia, vamos a la actualidad. Cecilia ha hecho notar un punto que es preocupante, y el presidente en la entrevista se refiere a estas reformas que han costado puntos en las encuestas. Por ejemplo, la reforma de seguridad ciudadana. ¿Qué reforma ha habido allí? Y
qué efectos ha tenido si es que ha habido una reforma. La reestructuración, por ejemplo, en sueldos de la Policía y la Fuerza Armada, que hace más de 20 años no había huido, se les va a duplicar el sueldo merecidamente a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada. Nos han dejado una Fuerza Armada calamitosa, no solamente en sueldos, sino también en equipos, en patrulleros, en radares, en todo lo que son temas de seguridad. Y lo que ha hecho este gobierno es invertir miles de millones, 14.000 millones de soles en sueldos para Fuerza Armada y Policial, y miles de millones de soles en equipar correctamente a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Sin negar, No se ven los equipos, no se ven los resultados. Porque la licitación, lamentablemente, las licitaciones, lamentablemente, muy tú eres abogado, demoran. Pero ya se han concretado la mayor parte de ellas y están llegando. El gobierno recién tiene 2 años, faltan todavía 36 meses de gobierno y hay que esperar, evidentemente, una reforma importante de la Policía y la Fuerza Yo no sé, Armada. pero tengo una duda. Hacer lo que se tiene que hacer, que es pagarle a la gente un sueldo decente y comprar equipos para que puedan hacer su trabajo, ¿es una gran reforma? No me parece, ¿no? Bueno, de la forma... Cuando uno hace lo que tiene que hacer no está haciendo una gran reforma, se está poniendo al día con las justas. Patricia, de la forma que nos entregaron los últimos 2 o 3 gobiernos, la Fuerza Armada y Policial, Totalmente de manera pauperizada, y yo creo que es no quiero que importante lo que se está parezca, haciendo, no creo que parezca que estoy minimizando, porque de verdad me parece importante que por lo menos se pongan al día. Lo que pasa es que creo que hay una suerte como de confusión en lo que es una reforma y en lo que es simplemente equiparar el Estado a un Estado mínimo para que funcione. Eso, lo que el gobierno hace no es percibido en la población como un gran cambio. Bueno, nos estamos adecuando a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias. Creo que hay una economía emergente que se está manejando de manera muy disciplinada y eso es importante para mejorar no solamente a la Fuerza Armada y Policial, sino también a nuestros maestros, el sector salud y en general varios sectores del Estado que lamentablemente han estado pauperizados en los últimos años, ¿no? Es evidente que ustedes, me refiero a Fuerza Popular, al fujimorismo, están en una oposición abierta. ¿No hay nada que reconocerle a este gobierno? Bueno, primero que nada quiero hacer algunas declaraciones. Yo creo que cuando... Cecilia Calia lanzó una matadora, pero no del estilo sexy, ¿ah? No del estilo sexy. No, está bien que sea sexy, no. No, lo que pasa es que él dice, como nos entregaron el país, no nos olvidemos que nunca nadie le ha entregado mejor un país a un presidente como se los hemos entregado en los gobiernos anteriores al señor Ollantumala. O sea, la plata, el dinero y las inversiones que han habido han sido gigantescas. No ha podido recibir un mejor país. Pero a mí lo que me preocupa, efectivamente, cuando hay bonanza en un país y los mercados van cayendo y todos los temas externos se complican, es la obligación del presidente de la República tomar medidas para que efectivamente ese impacto, que es lógico pueda haber, sea el menor posible. Pero el presidente Humala nos ha dicho hoy día que él no puede hacer nada al respecto. ¡Qué miedo! O sea, si él no puede hacer nada al respecto, ¿quién nos podrá defender entonces? Si no es el presidente de la República quien tiene que tomar las medidas necesarias. Y en el tema minero, si bien es cierto, los precios de los minerales han bajado y eso es un commodity que no se maneja y no lo podemos manejar nosotros. No nos olvidemos que la caída en lo que se refiere a la producción minera, no a los precios de los minerales, se debe porque no ha habido un manejo en los conflictos sociales. Y hay inversiones millonarias que se han paralizado, no por los precios, se han paralizado por la conflictividad social que este gobierno no ha sido capaz de solucionar. ¿No? Tenemos no solamente el caso de Una pregunta, Cecilia, ¿nada que reconocerle? No, sí, sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, que la primera dama, aunque sea tarde, haya dicho que respeta las instancias y que ella no va a postular. Me parece muy positivo por parte del gobierno. Definitivamente hay programas sociales como el de Pensión 65, que tiene un reconocimiento positivo en la población, Beca 18, creo que son programas llevados y bien manejados, van a continuar un proceso en beneficio de la población. Eso también, por supuesto, hay que reconocerlo. Hay que reconocer, ¿qué más? A ver, veamos. ¿Qué más podemos reconocer? Que no aplicó todas las medidas que no aplicó. Lo que podemos reconocer efectivamente y lo que aplaudimos, casi por negación, es que efectivamente no haya hecho lo que dijo que iba a hacer, ¿no? O sea, eso creo que es su gran logro
y es por eso también que las encuestas han estado siendo favorables hacia el presidente Ollanta-Humala, a pesar que no hay nada palpable, no lo digo yo, lo dice la población a través de las encuestas, en cuanto a obras que se puedan reconocer, en cuanto a normas que se puedan reconocer. Y yo lamento, por ejemplo, que innecesariamente el presidente Ollanta-Humala, cada vez que hable, ataque y golpea el fujimorismo. O sea, que alguien le recuerde que somos una bancada de 36 congresistas elegidos, que somos la bancada de oposición más fuerte en el Parlamento y con quien tienen que concertar para llegar. Eso dicho en una clase de quinto medio hubiera generado el solamente para el tema, para llegar a beneficios para el país. Pero nadie se acuerda, y no hay que intercambiar fuego cruzado en este aspecto, que al presidente de la República le han dicho cobarde, que le faltan pantalones. Y eso ha venido de la propia familia del señor Fujimori, ¿no es cierto?, de los propios hijos. Y eso ha sido lamentable. No, pero ese era un pleito casi familiar, ¿no? Pero, sí, no creo que era un pleito casi familiar, ¿no? Le dio todo tipo de piedras en el Congreso de la República, en los medios, así que no vamos a tener ocasión de seguir hablando, porque el segundo tema tiene también que ver con las declaraciones del presidente de la República. Así es, todo el mundo pide cambio de gabinete de Aritos, pero el presidente dice que no va a haber. Importantes declaraciones dio hoy el presidente Ollanta-Humala al Chema Salcedo en esta entrevista exclusiva para RPP, y un pedido que está clarísimo en las encuestas, que además está, digamos, no solo se lo han sugerido las personas en la calle a las que han entrevistado, sino incluso los analistas políticos, la oposición, es que debe haber cambios en el gabinete. Se espera que para 28 de julio los haya, y tal vez debería buscarse un premier con un perfil un poco más... ¿Concertado? No sé si más conservador, pero más visible, por lo menos. Que se le ve, que se note que está ahí, ¿no? Ollanta-Humala ha dicho lo que siempre se dice, ¿no? No habría cambios de gabinete porque nadie anda echando a sus ministros de entrada. Pero, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Para cuándo? ¿Qué cambios espera la oposición para sentir un poco más de confianza en todo caso, Cecilia? Bueno, en realidad, efectivamente, ¿no? Los ministros no han sido... personajes que hayan brillado con luz propia dentro de sus carteras, han habido muchos problemas, no tienen un discurso que llegue realmente a la población. Por ejemplo, en el tema de servir, aquí Omar ha dicho claramente que tal vez su error ha sido que no ha llegado a la población, pero eso es función pues de los ministros, ¿no? O sea, si es un proyecto, entonces ellos debieron de hacer que la población lo entienda, si es que ellos creen que es un error simplemente de comprensión. Nosotros pensamos que no es simplemente un error de comprensión, sino que la ley no está bien elaborada ni está bien hecha. Pero aquí lo que tengo que decir es que el presidente de la República puede poner o sacar a los ministros que él desee, es su potestad y nosotros respetamos esa potestad. Pero que quede claro que la responsabilidad de él por el actuar o no actuar de sus ministros le compete también única y exclusivamente a él. O sea, si él cree que sus ministros están bien y por eso no los saca, pues tendrá también que asumir la responsabilidad de los errores que ellos cometan y que muchos han estado cometiendo y hasta ahora no se oye padre, no se dice mucho. Es curioso, ¿no? Porque el presidente dice en estas declaraciones de Chema Salcedo que hay que escuchar a la calle, lo dice en relación a los estudiantes universitarios, pero 82% de los encuestados pide cambios en el gabinete. Yo sé que todos los presidentes dirán que no se gobierna para las encuestas, pero si hay un 82% de la población que pide cambios, ¿no debería escuchar ese clamor del presidente y producir algunos cambios? Probablemente, Guido, haya algún cambio en el gabinete, algún ajuste, eso es normal, es parte de la democracia y parte de las decisiones del presidente de la República, pero creo que la columna vertebral del gabinete debe seguir, porque creo que se está gobernando con orden, se está gobernando, digamos, para todos los peruanos, y se está gobernando además con consenso, con concertación. Cecilia hace un rato criticaba al ministro Jiménez, pero yo lo conozco a Juan, y Juan es una persona concertadora, es una persona que hace un rato, por ejemplo, Cecilia decía de que se ha desacelerado la economía porque no se han manejado los conflictos sociales.
Eso no es cierto, se han manejado los conflictos sociales, porque la alternativa de no manejar los conflictos sociales hubieran sido 2.000 muertos, 1.500 muertos, No, pero sé que está empezando a hacer, por Dios, No. o sea, 2.000 muertos por conflictos sociales, a menos que estén planeando tirarle el ejército encima a la población. Eso puede suceder si no se controla No, bien. pues, humano, sí, sí es así, Patricia. Entonces, conflictos por sociales. eso digo, El problema no es dejar a que hagan lo por que eso quieran, digo tampoco, que ¿no? ha habido un ministro, un presidente del Consejo de Ministros concertador, ha evitado un derramamiento de sangre, a eso me estoy refiriendo, y creo que el presidente de la República tomará las decisiones no solamente con el ruido de la calle, sino viendo el trabajo de cada uno de sus ministros de Estado. Hace un rato, por ejemplo, Cecilia nos decía de que les hemos entregado un país de las mil maravillas, y eso no es cierto. O sea, una cosa es que la economía, o sea, las estadísticas estén en azul, y otra cosa es que las instituciones del país hayan estado en azul, y eso no es verdad. Que diga eso, cuando el Fujimorismo en el año 2000 nos entregó unas instituciones absolutamente destrozadas, salvo que ella quiere equipararse, y lo digo con mucho respeto a Cecilia, con el gobierno del presidente Toledo, con el presidente García, donde ya la cosa evolucionó. Pero en cuanto a instituciones, en cuanto a Fuerza Armada, a Policía Nacional del Perú, al régimen laboral, que era un caos, una anarquía, y que este gobierno lo está sincerando, creo que hemos hecho un avance importantísimo. Y a mí lo que me sorprende, Patricia, es que el fujimorismo y el aprismo, que han sido tan devotos en su momento que no pudieron al final consumar la ley del servicio civil, hoy día se opongan. Lo que nos cabe pensar que es una oposición por oposición, porque si hace 2 años estaban a favor del servicio civil y ahora no, sería interesante hace pensar ello. que creo que es lo que se está perdiendo de vista en general en la política en el Perú, en el Congreso con una claridad meridiana y en el Ejecutivo también. El ciudadano, la verdad, creo que a la gente le importa un pepino los pleitos entre ustedes. Y la verdad que esto da un poquito de cólera. El mejor ejemplo es ese ramillete tan extraño de autoridades que nos pretenden encajar a los ciudadanos, donde hay defensores del pueblo que no deberían serlos, miembros del Tribunal Constitucional que no dan la talla. ¿Dónde está el ciudadano en toda esta historia? Porque a usted les puede parecer muy bien el ministro Jiménez, ¿y qué pasa si el ciudadano no sabe ni quién es? A usted le puede parecer muy concertador, ¿y qué pasa si el ciudadano no siente que haya concertación? Si el estudiante no siente que le preguntan sobre la ley universitaria, el trabajador público no siente que le han consultado sobre la ley que le van a aplicar, por más buena que sea, ustedes están demasiado Patricia, metidos en ese rollo. Hay un mandato constitucional, por supuesto que el presidente Ollanta escucha el ruido de la calle y escucha a las personas. Omar, acabas de decir que no va a cambiar a los ministros de acuerdo a lo que dice. Dicho eso, lo que estoy diciendo es que seguramente mantendrá la columna vertebral de los ministros de Estado. ¿Qué? ¿Quién? Bueno, esto parece una Malabo, eso va a depender del presidente de la República. Pero es como, por ejemplo, en la selección de fútbol. Ojalá la columna vertebral sea evitar la genuflexión, ¿no? Porque da la impresión de que la mayoría de los ministros están para decir sí, señor. Entonces, si de mantener la columna vertebral de vida se trata, bienvenida sea. Hay un trato respetuoso hacia el presidente de la República, pero no de genuflexión. Los ministros no son secretarios como en épocas pretéritas del presidente de la República. Ellos tienen una forma, un estilo, digamos, de gobernar, de dirigir sus propias carteras. El presidente de la República también es respetuoso de las opiniones que alcanzan cada ministro. Pero repito, tampoco se trata de desestabilizar a un gabinete que creemos que en líneas generales ha funcionado bien, y los ajustes que tendrá que hacer el presidente de la República serán no solamente de acuerdo a lo que escuche en la calle. Tenemos un ministro del Interior que no sabe comprar equipos de comunicación y que cree que la sensación de inseguridad es una sensación, y ustedes ni siquiera se han tomado, no tienen el respeto del ciudadano al que asaltan todos los días de cambiar a su ministro. Es la cartera más sensible, históricamente ha sido así, y seguramente el presidente de la República hará los retoques necesarios. Pero dejemos trabajar a los ministros de Estado, que creemos que en líneas generales están haciendo una buena gestión. Cecilia. A ver, vamos a tratar de resumir. Yo estoy con Patricia. Creo que la sintonía del político con el ciudadano al cual representamos se está perdiendo cada vez más en la nebulosa. Por parte del Congreso, efectivamente, y por parte del Ejecutivo, lo cual ya es terrible, ¿no? Entonces, hay que poner un poco los pies sobre la tierra y empezar efectivamente a escuchar la calle. Escuchar la calle, por supuesto que es importante. Y en lo que se refiere a la ley Servir,
nosotros nos hemos opuesto porque solamente el 38% del sector público se va a ver inmerso en esta ley. Entonces no es lo que se esperaba, no es lo que se buscaba. Nosotros queríamos que los 3 regímenes actuales que hay en los trabajadores del sector público puedan ser uno solo, y eso no se ha dado con esta ley. Ese era el objetivo central y meridiano de esta ley, que no se ha cumplido. Es por eso que nos hemos opuesto. Pero además de eso... Pero la ley ya está aprobada, con lo cual la discusión no tiene sentido. Se privilegia la meritocracia. Falta el reglamento, ¿no? Eso es algo que me sorprende, pero ahora el presidente, el premier ha salido a decir que post-mortem, por decirlo de alguna manera, van a sentarse a conversar con los sindicatos. Entonces, ¿ya para qué? Si la ley ya está hecha. Porque en el reglamento se pueden afinar algunas cosas. Pero ojo, que no nos acostumbremos al tema del reglamento, porque ese es un discursete que se usa mucho. Sabemos perfectamente que el reglamento no cambia el espíritu de la norma. Lo que hace el reglamento es darles algunas pinceladas, tratar, de arreglar una cosa y otra, pero el reglamento no soluciona una ley mal dada. Eso es imposible. Así que eso es algo que se tendrá que ver. Y en cuanto a si en el 2000, si en el 90, por el amor de Dios... O sea, ¿cuántos años han pasado? El fujimorismo es de las mayores reformas del Estado en este país. Es la que ha permitido que el crecimiento económico que estamos viviendo ahora y la bonanza actual se haya basado en los pilares que dejó el fujimorismo. Se pacificó el país. ¿Hubieron errores? Sí, los hemos reconocido, los hemos aceptado y los seguiremos reconociendo y aceptando. Pero no puede ser el caballito de batalla de todos los errores y de todas las confusiones que existen en los gobiernos, incluido el de señor Ollantumala. Entonces, aquí de lo que se trata es de mirar hacia adelante y es de mejorar las cosas que no estuvieron bien y de continuar las cosas que sí estuvieron bien, no de retroceder. No se trata efectivamente de hacer esto. En el tema de servir se ha invertido 3.000, o se va a invertir 3.000 millones de soles en esta ley. Esta ley creo que es importante porque además privilegia la meritocracia en el país, se unifica un caos que había entre la 276 y el régimen de sistema privado de pensiones y el CAS, que lamentablemente ha sido una herencia de los últimos gobiernos, eso hay que decirlo, y además se está privilegiando a los trabajadores y también a los usuarios, porque los usuarios quieren un buen servicio. Y hay más de 11 es que hay un reclamo del sindicato de trabajadores que es legítimo, nosotros lo comprendemos. Pero lo que pasa es que ellos no comprenden que esa ley los va a favorecer, porque no solamente favorece la meritocracia, sino el concurso, la capacitación que se les va a dar, la CTS y una serie de beneficios. Pero además beneficia a millones de usuarios en el país que están ávidos de un buen servicio. Y cuando hablamos del pasado, es porque Cecilia simplemente nos hacía recordar que nos han dejado el país en las mil maravillas, y eso no es cierto. Y dentro del debate, creo que hay que ser preciso en responder, ¿no? Bueno, si alguien no quería recibir ese país, no hubiera postulado a la presidencia, porque es el país que... Así que con eso hay que trabajar. Bueno, yo confieso que estoy un poco desconcertado en relación a la próxima noticia, porque sí es una amenaza o es una extorsión. No, rarísimo, ¿no? Me siento que ando postulo. Sí. O sea, déjenme tranquilo porque no voy a postular. Es lo que ha hecho el presidente García. Volvemos con eso. Y prometemos reírnos. Bueno, yo expresaba mi extrañeza, mi desconcierto por esto que no entiendo si es una amenaza o una extorsión. Espero que nuestros invitados nos ayuden a entenderlo. Lo que ha dicho el presidente García es que como lo sigan investigando, va a ser candidato. Y ahí nos vamos a ver todo. Por si acaso postulo, ¿ah? Por si acaso postulo, se me sigue molestando. Esto pues es parte pues de lo que se ha denominado el síndrome de abstinencia presidencial, ¿no? Probablemente el tenerlo alejado del poder hace que el doctor García Pérez, y lo decimos con mucho respeto al expresidente, recurra a esta serie pues de artilugios, estas expresiones que no se condicen con la realidad. Yo creo que hay un exceso pues de ego por parte del expresidente, y yo creo que hay que decirle que el país no está focalizado en el expresidente García, en el doctor García Pérez. Yo creo que hay cosas mucho más importantes que
pensar en una supuesta persecución política para supuestamente inhabilitarlo contra el expresidente García. Yo creo que el país está, como hemos debatido el día de hoy, para pensar en mejorar nuestra economía, en el bienestar social, en la lucha contra la seguridad ciudadana y el crimen organizado, en la ley de servir, en la inclusión social, en los programas sociales, antes que este tipo pues, de expresiones por parte del presidente. Él ha interpuesto hace poco una acción de amparo, yo lo he criticado, pero lo respetamos. ¿No es cierto? Que el Poder Judicial emita su dictamen, su resolución, y la vamos a respetar. Porque si la resolución del Poder Judicial dice que es fundado el amparo, entonces tendrá, independientemente de un recurso de apelación, que regresar a foja cero y volverlo a investigar. Pero yo creo que estas frases que no son muy felices no le hacen muy bien pues a la política peruana, ¿no? ¿O será que se quedó sin caballito de batalla al negar la primera dama su candidatura? Como dijo el presidente, Bueno, yo creo... Batallita de campaña. Batallita de campaña. Bueno, yo en realidad creo que él siempre va a encontrar la manera de aparecer en campañas, ¿no? O sea, nunca se le ha hecho difícil, en realidad. Y hablar sobre el ego del presidente García es redundante. O sea, todos lo conocemos, todos lo sabemos. Yo sí creo que debe de haber un debido proceso e iniciar todo proceso con una presunción de inocencia. Pero no hay. Y si él cree, porque yo no soy la investigada, yo no soy la que estoy yendo a declarar, si él cree que efectivamente estos principios fundamentales y básicos están siendo violentados, pues tienen derecho de hacerlo saber. En eso creo que todo ciudadano, y sea expresidente o sea cualquier ciudadano, todos tenemos ese derecho que lamentablemente nos han negado siempre muchos, pero que todos ese derecho lo tenemos. Y bueno, el Poder Judicial se tendrá que manifestar, y claro, él lo que reclama es, oye, me vienen investigando y no me han dicho sobre qué, entonces eso lo tienen que hacer. Pero que no nos diga pues que si lo sigue investigando va a postular o no va a postular. O sea, para nadie es un secreto que Alan García quiere volver a ser presidente, ¿no? Un candidato que usa su candidatura para amenazar, no parece estar muy convencido de que su candidatura es beneficiosa para el país. Patricia, pero lo que sorprende, perdón Ceci, es que él hace un año decía que no iba a interponer acciones de amparo. Entonces, cuando se le complica el panorama jurídico y político, y aparecen estas denuncias de narcoindulto, aparece Chinguel, donde él había respaldado a Chinguel, le había dado un espaldarazo, le había dicho que él confiaba en Miguel Facundo Chinguel, y aparecen todo ese tipo de denuncias, de sobornos, de prebendas, entonces ya interpone una acción de amparo, ya se olvida lo que dijo y prometió hace un año. Y hay que decir que también el doctor García Pérez, hace un par de meses, había dicho que él revisaba los expedientes de indulto hasta la madrugada, de manera minuciosa, de manera acuciosa, y no salía una resolución de indulto sin que él haya examinado correctamente los expedientes hasta la madrugada quemando pestañas. Eso nos llama la atención. Entonces, cuando se ve envuelto en un problema que no puede salir, un laberinto que no puede salir, entonces interpone una acción de amparo. Y nos sorprende más porque el doctor García Pérez se le ha notificado correctamente, se le han señalado el pliego interrogatorio, los puntos controvertidos, se le ha notificado con anticipación, ha ido con sus 4 congresistas, con el señor Mulder, con el señor Elias Rodríguez, Velázquez Quequén y Luciana León. Todos ellos han declarado, y para terminar, con sus abogados. Yo creo que pareciera que el doctor García no era consciente de la magnitud del problema en el que se estaba metiendo y estaba dando marcha atrás. Lo cual creo que además es una pésima estrategia para él, porque lo deja peor frente a la opinión pública. Está en su derecho de presentar su acción de amparo, y vamos a respetar esa resolución que ¿Cómo está en su derecho la mega comisión de haber hecho pública la sesión que aparentemente quería escamotearse con la acción de amparo? Así es. Y hasta ahí la cosa creo que va más o menos clara. Yo creo que lo que sigue generando demasiada suspicacia es la diferencia del trato tan diametralmente opuesta entre el caso García, que entiendo tiene sus características, y este blindaje cerrado a Toledo, que no se le da ni siquiera a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora. ¿Puedo explicar? Sí, puedo explicar. En mi caso, por ejemplo, en el caso de la bancada, no lo estamos blindando. Yo, incluso en tu programa, lo he dicho en repetidas oportunidades, que estoy de acuerdo con que el Congreso de la República investigue al doctor Toledo. Pero no, ¿no es cierto? Pues, y lo he dicho incluso en RPP, el programa de 1 de la mañana, en Presión de Noticias, que lo investigue, pero no una comisión de fiscalización. ¿Por qué? Porque la va a presidir Perú Posible. Entonces es mejor que sea una comisión especializada.
Y es evidente que el doctor Toledo ha caído en contradicciones. A mí me da mucha pena porque hemos trabajado cerca del doctor Toledo desde la Procuraduría Anticorrupción hace unos años. Y hemos visto no solamente su lucha contra la corrupción, sino la defensa del Estado de Derecho, la recuperación de la institucionalidad democrática, y nos da pena lo que ha pasado, ¿no es cierto? Y sí, encontramos una serie de contradicciones y también está en un laberinto que lamentablemente no puede salir. Él es el más interesado, o debe ser el más interesado, en responder sus temas y sus acusaciones ante el Congreso y ante la Fiscalía. Pero este discurso congresista Chejade que tiene usted más ponderado con respecto a si es que García tiene derecho a presentar acción de amparo, no es el discurso general. Hay una suerte de animadversión contra García y una suerte como de, bueno, Toledo, pobre, hay que esperar, hay que darle la comisión que se nota una diferencia en el trato, que por cierto, me parece que viene es al partido gobierno. Así es. Ahora, yo quisiera decir en este sentido que es vergonzoso realmente lo que se está viendo una vez más, lo que ve el ciudadano. La sensación con la que se queda el ciudadano, más allá de que la investigación pueda decir que el señor Alan García es culpable, es inocente y que se investigue y la acción de amparo y demás, lo que salta a la vista obviamente es la diferencia que existe entre el trato de un expresidente con otro expresidente. Compleja situación, ¿no? Porque qué raro que se presente y me sorprende, además. Sí, además decir de que Perú Posible va a presidir fiscalización es vergonzoso. Es un acuerdo de tiempo atrás. Pero los acuerdos, de acuerdo a las circunstancias, también pueden ir variando, Omar. O sea, el mismo Perú Posible debería decir, oye, un momentito, esta circunstancia no es la misma de antes, yo doy un paso al costado y yo no voy a presidir. O sea, es terrible. Y es terrible también que el partido de gobierno le permite ese acuerdo, porque tú sabes que los acuerdos es por mayoría de votos, y los votos están en las bancadas, y su bancada, y mi bancada, y una más, hacemos mayoría y ese acuerdo ya no existe. Pero mientras ustedes sigan sosteniendo ese acuerdo, entonces, y con el argumento de que Perú Posible va a presidir fiscalización, no le hacen tamaño favor a nadie, ni a Toledo, ni al Congreso, y menos aún al partido de gobierno. O sea, es una cosa terrible. Por un lado dicen que no se lo puede investigar porque ya el Poder Judicial lo está investigando. Por el amor de Dios. No estoy refiriéndome a ti, Omar. Tú eres abogado y sabes los detalles. El artículo 97 es clarísimo. No se ha mencionado ese tema como una de las razones para la caída en las encuestas. Pero es evidente que esta alianza tan cerrada, necesaria eventualmente para la gobernabilidad, tiene también su costo. Nosotros estamos de acuerdo que se investigue en el Congreso, además de la Fiscalía que ya está investigando. Yo creo que la salud de la República, al presidente Toledo, a la Nación, y creo que independientemente de cualquier alianza coyuntural con Perú Posible, se debe investigar en el Congreso. Bueno, ojalá que esperemos que se haga realidad. Exacto, ojalá que se haga realidad y no solamente sea un dicho de Omar, y ojalá no solo con discursos, sino con votos. No, y ojalá que ambos expresidentes salieran libres de las investigaciones, porque a la clase política dirigente y le convendría además que los expresidentes salieran limpios y que se probara que no tienen nada malo. Eso es lo que pero para eso hay que investigar, ¿no? Porque salir limpio por saltarte la investigación no es Patricia, a toda la clase política dirigente le conviene que los expresidentes, tanto García como Toledo, salgan librados, porque son un desprestigio total. Así es. Vamos a ver qué pasa. ¿Tenemos que hacer una pausa? Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, y hoy recibimos una carta más del expresidente Fujimori, la primera postindulto, hay que decirlo, en la que da cuenta de su estado de salud, de cómo se siente, de su lucidez, y por supuesto es una queja, hay que decirlo, a que no le hayan dado el indulto, que le hayan negado esa posibilidad. Una queja que ya no sé muy bien para qué sirve, porque no va a cambiar su situación, pero está claro que quiere establecer una comunicación con la población, y además ha dado detalles de que está escribiendo una autobiografía. A ver, explícanos un poco, Ceci, no sé si esto es una... Él tiene derecho a manifestarse, no, porque él fuera una campaña si él fuera a postular a algo, y creo una que campaña personal le queda clarísimo que eso es imposible. Más allá del indulto, no, siempre se dijo que a pesar, si es que se daba el indulto, igual él no iba a entrar a ninguna campaña política. Yo creo que es una necesidad personal de expresarse. El encierro es terrible, sus males efectivamente lo aquejan,
tiene momentos de soledad y de depresión muy intensos y muy fuertes, y en esos momentos me imagino que él estará escribiendo esta suerte de bitácora carcelaria, y piensa escribir una biografía, lo cual me parece sumamente positivo, ¿no? Creo que hay muchísima gente que es seguidora del fujimorismo, otros que no lo son tanto, pero que reconocen todos los logros que hubieron durante el gobierno del presidente Fujimori, y estoy segura que los que no lo quieren tanto también tendrán mucha curiosidad por leer que estoy segura será un bestseller si es que sale efectivamente. Bueno, esta nota, esta carta se llama Memoria del Denunciado, el número 11, y anuncia una número 12 post-indulto que se titulará Leuleyada Antihumanitaria. ¿A qué puede referirse? Yo creo que acá de alguna manera lo da a entender Guido, cuando en su carta dice: no entendemos, mis hijos y yo, cómo el actual presidente de la República nos indujo a presentar un indulto humanitario para luego darnos una respuesta que nos sentimos como un golpe bajo. Eso es mentira, absolutamente falso. El presidente de la República, Ollanta, lo único que dijo ante una serie de requerimientos de la prensa es: si no me han presentado un indulto, ¿yo por qué me voy a pronunciar? Eso fue lo que dijo y está grabado. Entonces, en ningún momento el presidente Ollanta le prometió y le dio falsas expectativas al expresidente Alberto Fujimori. Eso en primer lugar. En segundo término, nos alegra que esté mejor de salud, que esté alejado del cáncer, que esté alejado de la muerte, que esté fuera de cualquier tipo de peligro, de riesgo para su vida. Porque yo creo que este tipo de cartas, y él mismo dice en este documento, que no ha perdido la lucidez, dan a entender nuevamente que el presidente de la República, Ollanta Humala, actuó bien, de acuerdo a ley y de acuerdo a derecho, y al derecho humanitario además, en no otorgar el indulto humanitario. Y después se han visto una serie de visitas, porque mucha gente piensa, cuando hubo pues esta manipulación de videos, de audios, antes de la concesión del no indulto al señor Fujimori, que el señor Fujimori decía de que tenía pocas visitas, que estaba restringido, y eso es mentira, es falso. El ingeniero Fujimori tiene un régimen especial ordinario, puede recibir visitas 3 veces por semana. De hecho, ha recibido en los últimos 4 o 5 meses más de 500 visitas, y eso está registrado. Tiene médicos, tiene personal a su cargo, tiene psiquiatras, y creo que está bastante bien cuidado, y eso nos alegra. Y hace poco ha recibido la visita de la señorita Cárdenas, una visita, por decirlo menos, bastante sospechosa. Igual sucedió con la señorita Pacheco. ¿Por qué sería sospechosa? Porque es una persona que estaba, introduciendo en el penal un aparato celular, ¿no es cierto? De manera subterfugia, digamos, ¿no? Por debajo de la mesa, escondidas, clandestinamente. Bueno, y creo que no se trata de defender al señor Fujimori porque eso es ilegal, pero por cierto lo hacen, o sea, de cada 10 pesos 9, pues. No, pero además está en investigación, y la señorita, que no me acuerdo cómo se apellida, Cárdenas, ha dicho claramente que eso no ha sido así, o sea que... Bueno, eso lo aclarará la investigación, y no lo pueden afirmar como una cosa contundente, porque no es así, está en investigación. Pero en todo caso, es otra vez una violación de los reglamentos penitenciarios. Está mal, por más expresidente que sea. Sí, es que fue la verdad. Sí, pero no es la primera vez que suceden videos, audios y demás cosas que están fuera de la ley, fuera del reglamento. De la ex ministra de Justicia, ¿te refieres? No, me refiero. Si es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Algunos congresistas que no eres tú, obviamente, que van con cámaras fotográficas o con teléfonos celulares para grabar o para tomar fotografías. Estas son acusaciones bien serias, ¿no? Entonces yo aquí, a Omar, con todo el respeto que me merece, fíjate, decirle el que... El señor Guadalupe ha señalado que lo más probable es que el señor Aguinaga... Que lo más probable, yo también podría decir que el señor Guadalupe que ha hecho todo ese montaje también en Marte, para sensibilizar a la opinión pública y lograr el indulto que finalmente no se dio. Porque todas esas cosas que se han dado fueron semanas antes o meses antes de la decisión del presidente de la República. Yo creo que esto no hace más que reafirmar, y nos alegra, que el expresidente Fujimori está mejor de salud, que está alejado de cualquier riesgo. Ahora, otra vez apelando a lo que decíamos hace un momento, a Fujimori no se le dio el indulto, se queda preso, pero la vida continúa, el Perú sigue adelante, y el señor Fujimori va a seguir escribiendo cartas, y está en todo su derecho a hacerlo. Claro. Pero nos vamos a seguir peleando y sacándonos los ojos otra vez. O sea, ¿es un pleito que realmente ayuda en algo a la población?
si ya hay otro pedido de indulto, seguirá su curso. ¿Qué va a pasar con el futuro del país post-indulto? Yo creo que digamos, los congresistas tenemos la obligación, Patricia Buido, y en eso sí hay que hacernos una autocrítica, de fomentar la reconciliación nacional a portas, digamos, del bicentenario. Estamos a casi 200 años de la independencia del Perú, y creo que debemos darnos la mano, fujimorista, nacionalista, del Perú Posible, el APRA, en fin, y creo que debemos apuntar a ello, a pesar de las diferencias, ¿no? La verdad que no me importa si no se dan de abrazo, chambeen juntos. Yo lo que quiero decir es que, porque el señor Pérez Guadalupe más bien debería estar dando declaraciones acerca de las investigaciones que se tendrían que dar por fiestas, licor, secuestros de los penales, en fin, está preocupándose quién visita, quién no visita al señor Fujimori, al expresidente Fujimori, que si bien es cierto, como tú muy bien has dicho, ahorita no tiene el cáncer y se está muriendo y se va a morir mañana, es una persona en un estado de salud realmente terrible, que lo dicen los partes médicos. Y yo lamento mucho que él haga este tipo de declaraciones tan suelta de huesos con absolutamente ninguna prueba, ¿no? Ahora, hubo un punto importante en la negación del indulto, y fue velar porque las condiciones carcelarias mejoraran, incluso a pesar que ya eran buenas. Además, eso se está cumpliendo. El presidente le dijo de que se iban a mejorar sus condiciones carcelarias. Eso era aceptar que no eran perfectas, ¿no? Que se pueden ir mejorando. Yo espero que sea así, sobre todo que lo dejen tranquilo, ¿no? O sea, que no estén el señor buscándole qué hizo, qué no hizo, a qué hora se levantó, a qué hora se durmió, por el amor de Dios. Pero nadie está buscando eso. Ya, y que salgan pues funcionarios del gobierno a echarle la culpa a Juana o a Chana que entró, que no entró. Ya basta. Sí, lo que pasa es que sale el jefe del déjenlo realmente tener estos últimos años de vida, que ya sabemos que va a estar encerrado porque ya se le negó el indulto. O sea, por el amor de Dios, basta ya. Es una persona mayor, enferma, que más allá de muchas cosas que se pudieron decir en ese juicio con el cual nosotros no estamos de acuerdo, pero estamos cumpliendo la sentencia. Por favor, o sea, sí, pero sale el señor Pérez Guadalupe simplemente porque hay una imputación de que se ha violentado el reglamento de un centro penitenciario, y él tiene todo, no solamente el derecho, sino la obligación de explicar lo que ha sucedido, y por eso es que hace las pesquisas y las investigaciones del caso. A mí me encantaría que se apure también rapidito cuando se trata de los escándalos que hay en Lurigancho, Castelcácer. En realidad la situación de las prisiones en el Perú es verdaderamente calamitosa. Y por eso se dieron 5.500 indultos durante el régimen de Alan García para... El problema es que no salieron los 5.500 apropiados. Bueno, pero vamos a 5 minutos de noticias positivas. Porque en realidad la noticia cuyo titular leímos para ustedes es que Argentina lidera el ranking de corrupción en América Latina. Quizá debemos poner que en ese ranking nosotros estamos en penúltimo lugar. Nunca más contento de ser los últimos de la lista. En realidad deberíamos decir que somos los segundos menos corruptos después de Uruguay. Es sorprendente verdaderamente, porque es una lista que incluye a todos los países de América Latina. La percepción de corrupción de los ciudadanos argentinos es de 72%, es decir, 72 de cada 100 argentinos piensan que la corrupción se ha agravado en los últimos años. En el caso del Perú, 46%, solo superado en esa percepción por Uruguay, país tradicionalmente poco corrupto, que tiene un 43% en esa percepción. Buena noticia. Y es pero es una pena por Argentina, ¿no? Es un hermano país a la cual le tenemos mucho cariño, hay relaciones fraternas e históricas con Argentina desde la época de San Martín, y vemos que en la inestabilidad política que ha tenido, sobre todo después de la caída de Juan Domingo Perón en el 74, a su muerte, el 76 con la caída de la presidenta y su ex esposa Isabelita Martínez de Perón, dio como resultado pues una junta militar absolutamente execrable, que violó los derechos humanos, que desfalcó el país argentino, la nación argentina, con Videla, con Agosti, con Macera, después con Viñone, bueno, me imagino. Es culpa de Cristina, no de... No, pero ha venido, estamos haciendo un recuento histórico. Y quizá también lo conmueve el segundo lugar de corrupción, que es de Venezuela, a solo un punto de Argentina. Sí, bueno, es que este ruido es parte de ciertos sistemas autoritarios, por eso se hace el recuento histórico de las juntas militares
pero también de algunos gobiernos democráticos, ¿no es cierto? Raúl Alfonsín puso cierto orden a partir del 84, con Menem una estabilidad también política, económica, hubo corrupción, y después vinieron algunos gobiernos que ya todos conocemos. La estabilidad política es lo que le da a todos los países un mecanismo de control institucional. Me hace notable de producción que están incluidos en esta lista Estados Unidos y Canadá, ambos por arriba de Perú y por debajo de Argentina en la percepción de corrupción. Bueno, Estados Unidos nos viene dando, la verdad, también noticias cada vez más sorprendentes con estos temas de espionajes y que el gobierno está metiéndose cada vez más en la población. Yo creo que eso es un modo de corrupción también, ¿no? Y el más terrible, porque es violar lo más sagrado que uno puede tener, que es su privacidad. Entonces no me sorprende que esté Estados Unidos en este tema y por ahí se esté colando también Canadá. Pero ¿cuáles son las instituciones percibidas como más corruptas en todos los países de América? A ver, una adivinanza. El ministerio, como ejecutivo, el Poder Judicial, en primer lugar los partidos políticos. Claro. En primer lugar los partidos políticos, luego los funcionarios públicos, el Poder Legislativo, la Policía y el Poder Judicial. Pero hay que decir, Hugo, que por ejemplo que en Perú todavía no hay financiamiento del Estado a los partidos políticos. Es una ley que estamos promoviendo, creo que es importante justo para evitar este tipo de corrupciones o mal habido en los partidos políticos, que los estados financian a los partidos políticos, y es un proyecto de ley que ya está aprobado en la Comisión de Constitución. Yo creo que ese es un buen proyecto, pero igual no soluciona mucho, porque muchos de esos países sí lo tienen y también tienen la misma percepción, para empezar. Y en el tema de Kirchner, y yo creo que no yéndonos tan lejos, el tema son, bueno, cuántas reelecciones tiene, ¿no? Entre ella y el esposo ya están eternos ahí. Entonces la gente obviamente percibe pues un tema de corrupción. Como bien decía Patricia, entre las bóvedas de dinero, los zapatos, los vestidos. Me encanta su ropero, a mí me encanta. Sí. No, eso hay que decirlo, se viste espectacular. Las elecciones en América Latina suelen ser corruptas, ¿no? Sí. Las elecciones en América Latina, ¿no? Creo que eso tiene que ver mucho con esta Hay que fomentar el Estado de Derecho y la democracia para tener mecanismos de control institucional. Eso es importante. Y yo creo que en favor del Perú podemos decir que si bien ahorita tenemos un expresidente preso y 2 investigados, eso da cuenta de que los mecanismos de control funcionan a los más altos niveles. En otros países pasan piola, pues porque son los presidentes, ¿no es cierto? Nadie mira qué cosa hicieron. Sí, Menem está pasando piola, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hace rato que está pasando piola, efectivamente, y ni decirlo de otros, y si estuvieron presos Videla, Agosti y Macera es porque hubo violación a los derechos humanos, es otra cosa. Yo lo que quiero decir, y aquí cuando Guido me decía que qué reconozco del gobierno de Ollantumala, bueno, pues que no se haya acercado a los que están ahora en los puestos de arriba, ¿no? Argentina, Venezuela, porque en realidad estamos viendo pues que esos países cada vez vienen más colapsando en temas de corrupción, en temas de privación de libertades y demás, que nosotros lamentamos y nos alegramos efectivamente de que estemos más para este lado que para el otro, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Guido, Patricia. Muchísimas gracias a todos. Y ya dejan de pelear en el Congreso. Porque la verdad que la gente está un poco cansada. Yo casi no me peleo. A ver si dan una lección en la elección de autoridades que falta y menos y nada, ¿no? No se hacen las cosas tipo común. Nos despedimos esta mañana.